Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprender desde la piel en nuestro cuarto capítulo. Vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho en redes sociales que mencionemos y que es cuáles son los errores que cometemos los emprendedores. ¿Por qué no logramos que a veces ese emprendimiento pueda funcionar o que ese negocio pueda crecer rápidamente? Y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta porque son errores que ya otras personas cometieron. Yo les daré un poco de ejemplos de lo que yo tuve o de lo que a mí me pasó dentro del emprendimiento para poder que ustedes eviten este tipo de problemas y sobre todo que los prevean para tener mejores resultados. El primero de ellos es no analizar el mercado. Muchas veces pensamos que el querer hacer un negocio es algo que tenemos como un sexto sentido y que decimos que va a funcionar. Sin embargo, es súper importante que nosotros valoremos varias cosas. Uno, ¿qué vamos a vender? ¿Dónde lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Y a quién se lo vamos a vender? Haciendo un análisis de esto, podemos definir qué tan grande es el mercado, cómo podemos llegar a nuestro consumidor, ya sea un servicio o un producto, cómo podemos llevárselo y sobre todo cómo podemos tener una retribución por ese producto o servicio, que es por tanto los ingresos para que nuestra compañía siga creciendo, siga reinvirtiendo, cree utilidades y que realmente sea un negocio y no solo un emprendimiento, que desgraciadamente una gran cantidad de estos no pueden seguir después de 2 años. Número 2, tener una visión de corto plazo. Muchas personas piensan en un negocio como para hacer una transacción, obtener dinero y después hacer otras cosas. Eso es importante que tengamos unas metas a corto, a mediano, a largo plazo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, uno, que el negocio sea rentable, que los ingresos sean mayores que los gastos para poder que haya una utilidad y esa utilidad dividirla en dos partes. Una, reinversión para seguir creciendo el negocio y otra, dividendos para que nuestros socios o nosotros mismos podamos tener una retribución por esto. Recuerden, si tienen un negocio que no te está dando un ingreso, que no te está dando una utilidad, pues no sirve de nada porque únicamente estamos generando empleos, estamos generando un beneficio para nuestros clientes, en nuestro caso nuestros pacientes, pero no estamos teniendo una utilidad. Y el fin fundamental de cualquier empresa, de cualquier negocio, es tener utilidades. Eso recuérdenlo y es muy importante que lo tomen en cuenta porque en los primeros años es difícil tener utilidades. Entonces, por eso hay que tener esa meta a corto plazo de que el negocio sea rentable. Eso significa que haya un punto de equilibrio y por tanto que los ingresos sean iguales que los gastos y a partir de cierto tiempo, que puede ser 3 meses, 1 año, 2 años, ya tengamos una utilidad y entonces el negocio empieza a tener una utilidad que se puede repartir entre los socios o que podemos hacer que expandan este negocio. Número 3, empezar sin tener el objetivo definido. A veces queremos vender un producto y nuestro objetivo es vender ese producto, pero no sabemos para qué funciona el producto. Por ello, debemos de saber que si tenemos este producto A, nos va a servir para que nuestro público lo adquiera y que esto cause en ellos un impacto. ¿Cómo puede ser este impacto? Puede ser simplemente sentirse mejor, sentir que están a la moda, verse mejor o con ese producto generar otro producto o subproducto para poderlo vender a una tercera o cuarta persona. Entonces es bien importante definir eso porque finalmente si sabemos el objetivo específico al que queremos llegar con nuestro producto, podemos venderlo de una mejor forma. 4, descuidar la planificación. Es bien importante planificar, saber dónde quiero estar en 3 meses, en 6 meses o en un año, saber cómo van a estar mis ingresos, cómo van a estar mis gastos, cómo puedo hacer que esos gastos sean más pequeños, tener una forma de medirlos, de controlarlos, pero sobre todo de mejorarlos. Recuerden que en un negocio tenemos que disminuir gastos y aumentar la rentabilidad para poder que a través del tiempo sea un gran negocio. Otro punto muy importante, y es el quinto que les quiero comentar el día de hoy, es ser muy optimistas con los negocios. Yo siempre les he dicho, y es mi forma de ser, de que debemos de ser optimistas, que debemos de decir que va a funcionar, pero hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra y definir si nuestro negocio va a funcionar o no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es muy optimista, pero si no le echas las ganas necesarias, si no tienes un producto que funcione o que impacte en el mercado, pues probablemente no va a funcionar. Entonces eso hay que ser, como les digo, realistas, porque de nada sirve echarle todas las ganas a un producto que finalmente va a haber otro mejor o más barato o que da mejores resultados. 6, falta de conocimiento del sector. Ese es súper importante. Imagínense, yo soy médico, tenemos clínicas dermatológicas, pues es algo que ya a través de estos 12 años de emprendimiento, pues sé cómo funciona, sé cuál es el mercado, sé cómo llegarle a la gente, sé cómo entregarle un valor.
sé cómo tratar a mis colaboradores y sé cómo hacer que mis socios tengan un rendimiento. Pero cuando vas empezando, o cuando yo iba empezando, no lo sabía. Era un sector completamente diferente, yo acababa de terminar de estudiar. Entonces, tienes que conocer ese sector. Es como si a mí se me ocurre ahorita vender motocicletas. Yo no conozco cuál es el negocio de vender motocicletas. Entonces, tengo que conocer el sector de venta de motocicletas para poder definir que puedo hacer un negocio ahí. Yo ahorita les puedo decir que conozco el sector de servicios médicos, de dermatología, de quirófanos y estamos penetrando en el laboratorio de dermocosmético. Y también hay otra parte del emprendimiento dentro del negocio, por ejemplo, el equipo de marketing que estamos haciendo ahorita este podcast, pues algo que yo no conocía hace año y medio y que hoy conozco mucho más de esto. Entonces recuerda, si quieres hacer un negocio tienes que conocer en dónde te estás metiendo. 7. Intentar crecer rápidamente. Igual, vuelvo a la palabra optimismo. Queremos poner un pequeño consultorio, una pequeña clínica y luego pensamos que se va a hacer un hospital. Sí, tenemos que tener fe en el proyecto, pero eso no es fácil. Hay que llevar una serie de pasos sólidos, pasos en los que esto funcione, que podamos reinvertir para lograr ese hospital o ese centro médico grande. Cuando yo empecé, no me imaginaba en tener lo que ahorita tenemos, las 9 clínicas, era algo pequeño y lo primero que quería era que mi clínica fuera rentable. Cuando fue rentable empecé a invertir. Después pusimos una segunda clínica, después una tercera. Y gracias al apoyo de mis socios, de los colaboradores y de todos los que trabajan dentro de este grupo, hemos podido crecer. Sin duda, hoy en día me da mucho menos miedo que antes, pero también es importante saber que nos caímos varias veces. ¿Cómo nos caímos? Compramos equipos que no son rentables, solo porque los proveedores quieren hacerte sentir que lo requieres para poder crecer. Eso no es cierto. Usamos equipos que el mercado te lo pedía, pero una vez que llega no te pagan el precio. También nos pasó. O vender productos que no tienen una buena rentabilidad y que desgraciadamente empezamos a utilizarlos nosotros y después los venden en todos lados. Entonces hay que saber que lo más importante, y ahí se mezcla un tema de ética, porque como médicos tenemos que ser éticos con nuestro paciente, darle el mejor producto, pero como empresarios también tenemos que tener una rentabilidad con ese producto y darle un valor al paciente de un producto que tal vez no lo tienen en cualquier lugar. Entonces esas partes se tienen que mezclar para poder saber bien qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar y sobre todo tener miras en los siguientes escalones. Yo lo veo como si fuera una escalera. Empezamos en el primer escalón, vamos a ir subiendo, pero hay que ver, ya sé cómo subir al segundo, pero no debo quitar la vista del cuarto o el quinto escalón, que es lo que viene. 8. Creer que un buen producto se vende solo. Y eso es bien importante y les voy a dar un ejemplo. Existen excelentes médicos muy capacitados que pueden hacer los mejores procedimientos, la mejor consulta, pero no saben vender. Desgraciadamente eso ocurre y hoy en día algo de lo que nos motiva a hacer este podcast y transmitirles un poco de esto es que si tú eres muy bueno debes de saber venderlo. Por ahí decían muchas personas, una reina tiene que verse como reina y tiene que comportarse como reina para poder ser reina. Y eso es cierto, tú tienes que ser un buen médico para poder ser ético y poder dar un buen producto, pero tienes que también saber mercadearlo, saber venderlo, saber comercializarlo. Y eso no es fácil porque no todos lo tenemos, pero hay forma que tú puedes hacerlo, puedes estudiar, puedes aprender para hacer una mejor forma y una forma ética para que conozcan el trabajo que tú haces. Hoy en día puedes tener el mejor producto. Si no haces una buena comercialización, nadie te lo va a comprar. Puedes tener un producto más o menos e inclusive no tan bueno, pero con una buena mercadotecnia lo puedes vender. Insisto, en medicina esto es cuestión de ética. No vamos a dar nosotros productos que no te dan un buen resultado o que inclusive te pudieran causar un daño en la salud. Tener costos que sobrepasan los ingresos. Y eso es bien importante hablar de un estado de resultados y de un balance general dentro de la empresa, que serán algunos temas que ya me han pedido que hable de ellos. Posteriormente vamos a irlos explicando. Y en el estado de resultados básicamente es ¿qué ingreso tengo? ¿Cuáles son mis ventas? ¿Cuál es el costo de mis ventas? ¿Cuánto me cuesta poder realizar esa venta? ¿Cuál es el costo de la materia prima? ¿Cuáles son los impuestos? Y finalmente, ¿cuál es mi utilidad? Porque recuerden, para que una empresa pueda trascender a través del tiempo, tiene que tener utilidades. Balance general, muchas veces no tenemos utilidades. Yo le preguntaba a mis contadores, oye, vendimos tanto, hubo tanto de ingreso, ¿por qué no tengo el dinero en la cuenta o no lo tengo en mi bolsillo? ¿Por qué?
Porque se está reinvirtiendo. Entonces, para eso es importante conocer tu balance general, en donde tienes dos lados: los activos fijos, los activos diferidos, y de otro lado tenemos los pasivos, a corto y a largo plazo. Los pasivos es lo que debo. Le debo a mis proveedores, le debo al banco o le debo a mis socios. Y los activos es lo que me está funcionando. Activos fijos, todo lo que utilizo para que funcione el negocio. Activos diferidos, lo que hago preoperativo y que lo tengo que diferir a través del tiempo. Y ese balance general, porque no hay de otra, o quitas de uno o pones de otro, es lo que nos va a hacer que tengamos una buena esquema de negocio y poder que funcione. Porque a veces no tienes dinero porque lo tienes en inventarios, porque lo tienes en activos fijos. Y esos activos fijos se van a ir depreciando. Entonces, todo ese tema tenemos que conocerlo. Nosotros como médicos muchas veces no lo sabemos, pero creo que explicándolo de una manera fácil como lo entendemos nosotros, ustedes pueden aprender mucho más de esto. Número 11. Establecer un mal precio de productos. A veces tú haces un producto, creas un producto, vamos a decir la crema X, y el hacer esta crema que te cuesta 20 pesos y tú lo quieres vender en 40 pesos. Pues esos 20 pesos muchas veces no te alcanzan porque estamos hablando únicamente de las materias primas, del frasco, de la etiqueta, pero nos falta toda esa parte indirecta. ¿Cuánto pagamos a los colaboradores? ¿Cuánto se paga de sus prestaciones de ley? ¿Cuánto se les da de estímulos? ¿Cuánto se paga de renta? ¿Cuánto se paga en mercadotecnia, etcétera? Si tú no haces un buen costeo de tu producto, no vas a tener un buen retorno y no vas a tener utilidades. Y esto lo podemos trasladar a la parte de servicios médicos, servicios de salud. Muchos piensan, oye, este doctor cobra 1,000 pesos la consulta, ve 20 pacientes diarios, ganó 20,000 pesos diarios. La realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque de esos 20,000 tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar la luz, el agua, el teléfono, las recepcionistas, el internet, todo el equipo que nos hace la mercadotecnia, la ropa que utilizamos, el carro en el que nos movemos, etcétera. Entonces, al final de cuentas, de esos 20 que entraron, pues a lo mejor te quedan 4 o 5, dependiendo de la rentabilidad o qué tan grande o tan pequeño sea el negocio. Ese es un punto muy importante que tú tienes que tomar en cuenta para saber que tu ingreso no es tu utilidad, son cosas sumamente diferentes. Número 12, no tener un presupuesto anual y mensual. Eso es súper importante. En un inicio yo no tenía un presupuesto, simplemente ingresaba dinero, con ese dinero empezaba a comprar productos, empezaba a pagar servicios como la mercadotecnia o compraba equipos y no tenía un reflejo real de lo que ingresaba, cuánto me estaba produciendo. Recuerden, si ustedes van a reinvertir, tienen que saber si reinvierto un peso, voy a tener un retorno mínimo del doble. ¿Por qué? Porque voy a recuperar el que invertí, voy a tener utilidades y esas utilidades se dividen, como les dije en los anteriores, en una parte para los accionistas y en una parte para reinversión. Entonces, con un presupuesto tú puedes saber, oye, en el año metí 100 pesos, de esos 100 pesos yo le voy a dedicar 15 pesos para la renta, 10 pesos para el marketing, 15 pesos para los empleados, 20 pesos para compra de productos, etcétera, etcétera, y me va a quedar una rentabilidad o utilidad de tanto. Lo podemos ir midiendo mes a mes para saber si estamos dentro de ese presupuesto. A la próxima que se acerque alguien con ustedes y que les diga, doctor, no lo puedo apoyar porque no tengo presupuesto, piensen, porque a veces no lo pensamos. Es porque esto tienen ya preestablecido la cantidad de dinero o recursos que se van a invertir para X acción. Y muchas veces esa cantidad de recursos se acaban y eso significa que no tengo presupuesto. Si tú te apegas a tener un presupuesto específico mensual y por tanto anual, eso te va a permitir al final del día en poder saber si lo que invertiste te dio un retorno. Ese es uno muy importante. Y dos, cuando termine ese ejercicio, ese periodo, poder decir cómo le puedo hacer para disminuir los gastos. Al disminuir gastos, automáticamente nos aumenta la rentabilidad, que es el fin principal de tu negocio. 13. Ignorar las disposiciones legales y fiscales. Muchas veces, y es muy frecuente en países en vías de desarrollo, empezamos sin tener un aviso de funcionamiento, una licencia sanitaria, sin tener el aviso de privacidad y muchos otros documentos que tú como empresa los debes de tener. Recuerda, si no los tienes, estás en un riesgo. Y un empresario debe medir sus riesgos, debe paliar esos riesgos, protegerse y saber cómo tratarlos en caso de tener algún acontecimiento. La parte fiscal es sumamente importante porque desgraciadamente hoy en día nos dicen, la industria, que queremos comprar un equipo
Y te dicen, no, es bien fácil, nomás me vas a pagar 30,000 pesos mensuales y tienes tu equipo de 2 millones de pesos en X años. La realidad es que eso es un arrendamiento puro y eso te sirve cuando tienes grandes ingresos y que vas a poder deducir impuestos 100%. Porque ese equipo que te costaba X cantidad, vamos a decir, te costaba 1,000,000, pues con un arrendamiento puro te va a costar 1,300,000, 1,400,000. La gran ventaja es que lo deduces. La gran desventaja es que si no tienes que deducir, ¿para qué lo compras así? ¿Sí? ¿O para qué tienes el dinero guardado pagando un arrendamiento y por tanto pagando como si fueran intereses? Eso es importante que lo tomen en cuenta porque muchos no lo conocemos, a veces no lo evaluamos y algo que aprendí dentro de mi maestría en negocios es que todo lo tenemos que comparar. ¿Comparar con qué? Con la mejor opción en el mercado. Y esa comparación nos va a permitir decir cuál nos da un área o un criterio de oportunidad y definir por qué lo vamos a hacer o por qué vamos a tomar esa decisión. Recuerden, siempre tienen que tener un abogado, tienen que tener un contador, un fiscalista y cualquier otro asesor. Si quieren ser grandes, hay que empezar en grandes con gente que sea grande. 14. No pedir experto a consejos. Eso es bien importante. Un gran error de los emprendedores es pensar que sabemos todo o pensar que si le platicamos a alguien más nos puede robar la idea. Desgraciadamente, eso es algo muy frecuente y nos puede dejar o limitar el crecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona que es la que más sabe en contabilidad, en leyes, en líneas de producción, en tecnología de la información, en mercadotecnia o en lo que ustedes quieran, nos va a dar ideas para tener crecimiento. Entonces, eso no es gastar, es invertir. Invertir en personas y acciones que nos van a generar un mayor ingreso. Para mí, eso me da gusto en invertirlo. Sin embargo, para el 99% de las personas, eso es un gasto. Deben de tomarlo en cuenta como parte de la inversión, porque todo eso se va a reflejar en su estado de resultados antes de tener el resultado, porque está en gastos. 15. ¿Cómo elegir socios? Eso es bien importante y siempre me han preguntado, yo creo que una gran parte de la población dice, ¿para qué tener socios? Otros me han dicho, el que tiene socio es un tonto porque uno de los dos va a trabajar más que otro. Y yo creo que la clave, lo más importante, es tener socios que sean diferentes a ti. ¿Por qué? Porque si los dos socios son iguales, sí se pueden complementar de cierta forma, pero pues no va a aportar mucho a la sociedad. Si los dos socios son diferentes, esto va a hacer que haya un match, que entre los dos vean visiones diferentes y que puedan hacer que el negocio crezca mucho más. Yo soy un firme creyente en que las sociedades funcionan, pero es importante que sea transparente, que ambos ganen y que no esté la diada hacia uno u otro de los socios o múltiples socios. Lo más importante en esto es dar buenos resultados, que los negocios crezcan y que ambos o 100 personas, las que sean, puedan tener un recurso que venga de esa sociedad por el dinero que ellos invirtieron, por el tiempo que invirtieron o por las ideas que ellos invirtieron, que eso también es algo muy importante. Número 16. Nulos conocimientos empresariales. Cuando decimos emprendedores, pues generalmente no somos empresarios, estamos emprendiendo, estamos empezando. Entonces, si no tenemos conocimientos, pues hay que estudiar. Hay muchos libros, desde algunos muy, muy básicos, hasta otros muy sofisticados en donde podemos aprender cómo ser un mejor empresario, cómo ser un líder, cómo llevar a las diferentes áreas del negocio por un buen rumbo, cómo tener una buena estrategia, cómo llegar a ser un directivo, cómo contabilizar los éxitos, los KPIs o áreas que vamos a evaluar y cómo llevar los presupuestos. Entonces, si tú no sabes, nadie nació sabiendo, hay que aprender. Yo nunca termino de aprender y eso me encanta, porque cada vez que aprendo lo trato de aplicar en los negocios y eso nos funciona muy, muy bien. Número 17, no tener una misión. Un negocio no solo se hace para decir quiero ganar dinero, hay que tener una misión. Sí hay negocios que se hacen por generar dinero, pero generalmente son, yo les digo, one shot. Haces un negocio, haces una transacción, vendiste un terreno, tienes una utilidad y se acabó. Pero una empresa es algo que quieres que crezca a través del tiempo, que puedas tú vender o heredar a tus hijos, a tus nietos, ¿por qué no? Y para eso hay que tener una misión, o sea, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que quiero hacer con el negocio?
Si yo quiero vender escobas, bueno, quiero que tener las mejores escobas que hay en el país. Si yo quiero tener una clínica dermatológica, quiero que sea la mejor clínica del país con estándares internacionales. Si yo simplemente soy un médico, quiero dar el mejor servicio para obtener los mejores resultados y tener a mis pacientes satisfechos. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta y hay que tener una misión. Número 18, ignorar la medición de resultados. Algo súper importante, si no lo mides, no lo puedes mejorar. Entonces, en muchos negocios los emprendedores les empieza a ir muy bien y nada más empiezan a comprar, a invertir o a gastar, pero no miden realmente cuál es el resultado, cuál es la rentabilidad. En nuestro caso, en las clínicas medimos por el número de pacientes que ingresan, pacientes de primera vez, pacientes subsecuentes, y eso es importante porque son pacientes que están contentos y regresan, por ticket promedio, por cuánto vendemos, cuánto se cobra en la consulta, cuánto se hacen procedimientos en farmacia, etcétera. Todos esos puntos los podemos medir y con ello podemos poner metas para mejorarlos y para ver cómo van corriendo o cómo van creciendo a través del tiempo. Es algo bien importante, todo lo que tengas hay que medirlo. Sobre todo porque en estos tiempos que hay una gran inflación, pues también puede aumentar un poco el ingreso a la clínica o a tu negocio, pero muchas veces está enmascarado porque hay una inflación, cuestan más los productos y por tanto sube el precio de los productos, pero no quiere decir que te deje una mayor rentabilidad. Entonces, ojo con eso y hay que estarlo revisando. Número 19, no reinvertir en el negocio. Eso es muy frecuente cuando no tenemos una mentalidad de empresarios en que dices, oye, tengo un ingreso, le quito mis gastos, le quito mi costo de las ventas y le quito los impuestos y me queda mi utilidad. Pues me quedan 20 pesos, me gasto 20 pesos. Y no, porque si te los gastas, no vas a crecer, vas a seguir con el mismo negocio. La idea es que una parte de esto puedas reinvertirlo para que el negocio siga creciendo, para que hagas una economía de escala y compres más cantidad en un mejor precio, que te den un mayor plazo para poder pagar o negociar con la industria porque les vas a comprar más volumen. Entonces, con eso te permite esa reinversión aumentar lo que quieras, tus inventarios, tus equipos, tu área en la que trabajas, etc. Pero otra parte, sí, lo más sano es que la utilices para ti. ¿Para qué? Para tus planes personales. A lo mejor quieres comprar una casa o un carro, quieres irte de vacaciones o hacer lo que quieras. Recuerden que el fin de cualquier negocio es principalmente pues, tener un beneficio. Y ese beneficio, entre otros, es el económico para poder vivir mejor. Número 20, no delegar las tareas. Es muy frecuente, sobre todo cuando somos un poquito obsesivos, en no dejar que otras personas hagan el trabajo por pensar que nadie lo va a hacer mejor que tú o igual que tú. Y eso es un gran error. Es un gran error porque si quieres tener una empresa grande, no lo vas a poder hacer tú solo. Necesitas gente que te ayude, gente que sea de confianza, a quien le puedas delegar ciertas actividades y que de alguna manera también son diferentes cabezas que piensan mejor en conjunto y que pueden hacer que los negocios funcionen más. Entonces, rodéate de personas que quieran trabajar, que crean en tu proyecto, pero sobre todo que sean inteligentes. Recuerden, un líder siempre se rodea de personas que sean más inteligentes que él para poder, entre todos, tener un mejor resultado. Y número 21 es no tener una estrategia a corto, a mediano y largo plazo. Ya lo había mencionado anteriormente. Es esa escalera en donde yo sé cómo llegar al primer escalón, pero tengo mi vista en los 4 o 5 escalones, 4 o 5 años, y en los 10 escalones a los 10 años. Y cuando logras llegar a ese 10º escalón antes, pues te da muchísimo gusto. Si no logras llegar a ese, pues hay que hacer algo para lograrlo y para tratar de disminuir ese tiempo o esa brecha que tienes para llegar a los objetivos que tienes. Depende de los objetivos que cada uno de nosotros tengamos. Nuestro objetivo personal puede ser tener más ingresos, ver más pacientes, tener pacientes más contentos, tener más clínicas, tener más negocios, tener más lo que quieras. Los objetivos dependen de lo que tú quieras hacer, pero debes de medirlos y debes de tener una estrategia. Si queremos ir de un punto A a un punto B, tenemos que pensar en una estrategia para lograr llegar de un punto a otro. Si no tenemos estrategia, es muy probable que nos podamos desviar y no llegar al punto en donde queremos estar. Entonces, esos 21 puntos es importante que los tomemos en cuenta porque creo que con esto podemos evitar muchos errores, podemos saber qué más tenemos que prepararnos, estudiar y tener mejor resultado de nuestros negocios. Muchas gracias por estar con nosotros. Si tienen alguna duda o les gustaría algún otro tema que hable, por favor, pongan sus comentarios. Estamos con ustedes en redes sociales y síganos en YouTube.
Estoy a sus órdenes y gracias por escucharnos.